Parte segunda, de la oración. Capítulo primero, de la oración en general. ¿De qué se trata en la segunda parte de la doctrina cristiana? En la segunda parte de la doctrina cristiana se trata de la oración en general y del Padre Nuestro en particular. ¿Qué es la oración? Oración es una elevación de la mente a Dios para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. ¿De cuántas maneras es la oración? La oración es de dos maneras, mental y vocal. Oración mental es la que se hace con solo la mente, oración vocal es la que se hace con las palabras, acompañada de la atención de la mente y de la devoción del corazón. ¿Hay otras maneras de oración? Hay otras maneras de oración, a saber, privada y pública. ¿Qué es la oración privada? Oración privada es la que uno hace en particular para sí o para otros. ¿Qué es la oración pública? Oración pública es la que se hace por los sagrados ministros, a nombre de la Iglesia y por la salvación del pueblo fiel. Puede llamarse, asimismo, oración pública la oración hecha en común y públicamente por los fieles, como en las procesiones, en las romerías o en la Iglesia. ¿En qué se funda la esperanza de recabar de Dios por medio de la oración los auxilios y gracias que necesitamos? La esperanza de recabar de Dios por medio de la oración las gracias que necesitamos se funda en la promesa de Dios omnipotente, misericordioso y fidelísimo, y en los merecimientos de Jesucristo. ¿En qué nombre hemos de pedir las gracias que necesitamos? Hemos de pedir a Dios las gracias que necesitamos en nombre de Jesucristo, como Él mismo nos lo ha enseñado y como lo practica la Iglesia, terminando todas las oraciones con estas palabras: Per Dominum nostrum Iesu Christum, esto es, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hemos de pedir a Dios las gracias en nombre de Jesucristo? Hemos de pedir a Dios las gracias en nombre de Jesucristo porque siendo Él nuestro medianero, solo por medio de Él podemos acercarnos al trono de Dios. ¿Por qué muchas veces no son oídas nuestras oraciones, siendo así que la oración tiene tanta virtud? Muchas veces no son oídas nuestras oraciones porque o pedimos cosas que no convienen a nuestra salvación eterna o porque no pedimos como debemos. ¿Qué cosas debemos principalmente pedir a Dios? Debemos principalmente pedir a Dios su gloria, nuestra eterna salvación y los medios de alcanzarla. ¿No es lícito pedir también a Dios bienes temporales? Sí, Señor, es lícito pedir también a Dios bienes temporales, aunque siempre con la condición de que sean conformes a su santísima voluntad y no impidan nuestra eterna salvación. ¿A qué pedir a Dios lo que necesitamos, si ya lo sabe? Aunque Dios sepa lo que necesitamos, quiere, no obstante, que se lo pidamos para reconocerle como dador de todo bien, atestiguarle nuestra humilde sumisión y merecer sus favores. ¿Cuál es la primera y mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones? La primera y mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones es estar en gracia de Dios o desear, al menos, ponerse en tal estado. ¿Qué otras disposiciones se requieren para bien orar? Para bien orar se requieren especialmente recogimiento, humildad, confianza, perseverancia y resignación. ¿Qué quiere decir orar con recogimiento? Quiere decir pensar que hablamos con Dios, por lo cual hemos de orar con todo respeto y devoción, evitando cuanto es posible las distracciones, esto es, todo pensamiento extraño a la oración. ¿Disminuyen las distracciones el mérito de la oración? Sí, Señor, cuando nosotros mismos las procuramos o bien no las desechamos con diligencia. Mas si hacemos lo posible para estar recogidos en Dios, no menoscaban el mérito de nuestra oración, antes pueden acrecentarlo. ¿Qué se requiere para hacer oración con recogimiento? Antes de la oración debemos alejar todas las ocasiones de distracción, y durante ella pensar que estamos delante de Dios, que nos ve y escucha. ¿Qué quiere decir orar con humildad? Quiere decir reconocer sinceramente la propia indignidad, impotencia y miseria, acompañando la oración con la compostura del cuerpo. ¿Qué quiere decir orar con confianza? Quiere decir que hemos de tener firme esperanza de ser oídos, si ha de ser para gloria de Dios y nuestro verdadero bien. ¿Qué quiere decir orar con perseverancia? Quiere decir que no hemos de cansarnos de orar, aunque Dios no nos oiga inmediatamente, sino que hemos de seguir orando con más fervor. ¿Qué quiere decir orar con resignación? Quiere decir que nos hemos de conformar con la voluntad de Dios, pues conoce mejor que nosotros cuanto nos es necesario para nuestra salvación eterna, aun en el caso que no sean oídas nuestras oraciones. ¿Oye Dios siempre las oraciones bien hechas? Sí, Señor, siempre oye Dios las oraciones bien hechas, pero siempre en el modo que Él sabe que es provechoso para nuestra eterna salvación, y no siempre según nuestra voluntad. ¿Qué efectos produce en nosotros la oración?
La oración nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios, Supremo Señor, en todas las cosas, nos hace pensar en las cosas celestiales, nos hace adelantar en la virtud, nos alcanza de Dios misericordia, nos fortalece contra las tentaciones, nos conforta en las tribulaciones, nos socorre en nuestras necesidades y nos impetra la gracia de la perseverancia final. ¿En qué ocasiones especialmente hemos de orar? Hemos de orar especialmente en los peligros, en las tentaciones, en el trance de la muerte. Además, hemos de orar frecuentemente, y es bien que esto se haga a la mañana, a la tarde y al principio de las acciones más importantes del día. ¿Por quiénes hemos de orar? Hemos de orar por todos, a saber, por nosotros mismos, por nuestros padres, superiores, bienhechores, amigos y enemigos, por la conversión de los pobres pecadores, de los que están fuera de la iglesia y por las benditas almas del purgatorio. Capítulo 2, de la oración dominical. Primera de la oración dominical en general. ¿Cuál es la oración vocal más excelente? La oración vocal más excelente es la que el mismo Jesucristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro es la oración más excelente? El Padre Nuestro es la oración más excelente porque la compuso y enseñó el mismo Jesucristo, encierra con claridad y en pocas palabras cuanto podemos esperar de Dios, y es la regla y dechado de todas las demás oraciones. ¿No es también el Padre Nuestro la oración más eficaz? El Padre Nuestro es también la oración más eficaz porque es la más acepta a Dios, pues hacemos oración con las mismas palabras que nos dictó su divino Hijo. ¿Por qué el Padre Nuestro se llama oración dominical? El Padre Nuestro se llama oración dominical, que quiere decir oración del Señor, precisamente porque nos la enseñó Jesucristo por su propia boca. ¿Cuántas peticiones hay en el Padre Nuestro? En el Padre Nuestro hay 7 peticiones precedidas de una introducción. Rezad el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos. Primera. Santificado sea tu nombre. Segunda. Venga a nosotros tu reino. Tercera. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuarta. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Quinta. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sexta. Y no nos dejes caer en la tentación. Séptima. Mas líbranos del mal. Amén. ¿Por qué al invocar a Dios al principio de la oración dominical le llamamos Padre Nuestro? Al principio de la oración dominical llamamos Padre Nuestro a Dios para despertar nuestra confianza en su bondad infinita, siendo nosotros sus hijos. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Primero, porque Él nos ha creado a su imagen, y nos conserva y gobierna con su providencia. Segundo, porque, con especial benevolencia, nos adoptó en el bautismo como hermanos de Jesucristo, y coherederos con Él de la vida eterna. ¿Por qué llamamos a Dios Padre Nuestro y no Padre mío? Llamamos a Dios Padre Nuestro y no Padre mío porque todos somos sus hijos, por lo cual hemos de mirarnos, y amarnos todos como hermanos y rogar unos por otros. ¿Cómo, estando Dios en todo lugar, decimos, que estás en los cielos? Dios está en todo lugar, pero decimos Padre Nuestro que estás en los cielos para levantar nuestros corazones al cielo, donde Dios, en la gloria, se manifiesta a sus hijos. Segundo de la primera petición. ¿Qué pedimos en la primera petición? Santificado sea tu nombre. En la primera petición santificado sea tu nombre, pedimos que Dios sea conocido, amado, honrado y servido de todo el mundo y de nosotros en particular. ¿Qué entendemos cuando pedimos que Dios sea conocido, amado y servido de todo el mundo? Entendemos pedir que los infieles vengan al conocimiento del verdadero Dios, los herejes se reconozcan sus errores, los cismáticos vuelven a la unidad de la Iglesia, los pecadores se conviertan y los justos perseveren en el bien. ¿Por qué pedimos ante todo que sea santificado el nombre de Dios? Pedimos ante todo que sea santificado el nombre de Dios porque hemos de desear más la gloria de Dios que todos nuestros intereses y provechos. ¿De qué manera hemos de procurar la gloria de Dios? Hemos de procurar la gloria de Dios con oraciones y buen ejemplo, y enderezando a Él todos nuestros pensamientos, afectos y acciones. Tercera de la segunda petición. ¿Qué entendemos por reino de Dios? Por reino de Dios entendemos un triple reino espiritual, el reino de Dios en nosotros, que es la gracia, el reino de Dios en la tierra, que es la Iglesia católica, y el reino de Dios en el cielo, que es la bienaventuranza. ¿Qué pedimos en orden a la gracia con las palabras venga a nosotros tu reino?
En orden a la gracia, pedimos que Dios reine en nosotros con su gracia santificante, por la cual se complace de morar en nosotros como Rey en su corte, y que nos conserve unidos así con las virtudes de la fe, esperanza y caridad, por las cuales reina en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. ¿Qué pedimos en orden a la Iglesia con las palabras venga a nosotros tu reino? En orden a la Iglesia, pedimos que se dilate y propague por todo el mundo para la salvación de los hombres. ¿Qué pedimos en orden a la gloria con las palabras venga a nosotros tu reino? En orden a la gloria, pedimos ser un día admitidos en la bienaventuranza, para que hemos sido creados, donde seremos cumplidamente felices. Cuarto de la tercera petición. ¿Qué pedimos en la tercera petición? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En la tercera petición, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pedimos la gracia de hacer en todas las cosas la voluntad de Dios, obedeciendo sus santos mandamientos con la misma presteza con que los ángeles y santos le obedecen en el cielo. Pedimos además la gracia de corresponder a las divinas inspiraciones, y de vivir resignados a la voluntad de Dios cuando nos enviare alguna tribulación. ¿Es necesario que cumplamos la voluntad de Dios? Es tan necesario que cumplamos la voluntad de Dios como lo es alcanzar la salvación eterna, pues Jesucristo dijo que solo entrará en el reino de los cielos el que hiciere la voluntad de su Padre. ¿De qué manera podemos conocer la voluntad de Dios? Podemos conocer la voluntad de Dios especialmente por medio de la Iglesia y de nuestros superiores espirituales, puestos por Dios para guiarnos en el camino de la salvación. También podemos conocerla por las divinas inspiraciones, y por las circunstancias en que el Señor nos ha colocado. Debemos reconocer siempre la voluntad de Dios en las cosas así prósperas como adversas de esta vida. En las cosas prósperas como adversas de esta vida hemos de reconocer siempre la voluntad de Dios, el cual todo lo dispone o permite para nuestro bien. Quinto de la cuarta petición. ¿Qué pedimos en la cuarta petición? El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. En la cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, pedimos a Dios lo que nos es necesario cada día para el alma y para el cuerpo. ¿Qué pedimos a Dios para nuestra alma? Para nuestra alma pedimos a Dios el mantenimiento de la vida espiritual, es decir, rogamos al Señor nos dé su gracia, de la que continuamente tenemos necesidad. ¿Cómo se mantiene la vida de nuestra alma? La vida de nuestra alma se mantiene sobre todo con la divina palabra y con el santísimo sacramento del altar. ¿Qué pedimos a Dios para nuestro cuerpo? Para nuestro cuerpo pedimos lo necesario para el mantenimiento de la vida temporal. ¿Por qué decimos, el pan nuestro de cada día y no el pan de cada día? Decimos, el pan nuestro de cada día y no el pan de cada día, para excluir todo deseo de los bienes ajenos. Por esto le pedimos al Señor nos ayude en las ganancias justas y lícitas con que nos procuremos el sustento mediante nuestro trabajo, sin echar mano de hurtos y malas mañas. ¿Por qué decimos danos y no dame el pan? Decimos danos y no dame para traernos a la memoria que, siendo Dios el dador de todos los bienes, al darlos en abundancia, lo hace para que distribuyamos lo superfluo a los pobres. ¿Por qué añadimos de cada día? Añadimos de cada día porque hemos de querer lo necesario para la vida, y no la abundancia de manjares y bienes de la tierra. ¿Qué significa la palabra hoy en la cuarta petición? La palabra hoy quiere decir que no hemos de andar demasiado solícitos de lo porvenir, sino pedir lo que al presente necesitamos. Sexto de la quinta petición. ¿Qué pedimos en la quinta petición? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la quinta petición, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos a Dios nos perdone nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. ¿Por qué nuestros pecados se llaman deudas? Nuestro pecado se llaman deudas porque hemos de satisfacer por ellos a la divina justicia en esta vida o en la otra. ¿Pueden esperar de Dios perdón los que no perdonan al prójimo? Los que no perdonan al prójimo no tienen razón ninguna para esperar de Dios el perdón, tanto más que se condenan por sí mismos diciendo a Dios que les perdone como ellos perdonan a su prójimo. Séptimo de la sexta petición. ¿Qué pedimos en la sexta petición? Y no nos dejes caer en la tentación. En la sexta petición, y no nos dejes caer en la tentación, pedimos a Dios que nos libre de las tentaciones, o no permitiendo que seamos tentados o dándonos gracia para no ser vencidos. ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones son unas excitaciones al pecado que nos vienen del demonio, o de los malos, o de nuestras pasiones. ¿Es pecado tener tentaciones? No, Señor, no es pecado tener tentaciones,
pero es pecado consentir en ellas o exponerse voluntariamente a peligro de consentir. ¿Por qué permite Dios que seamos tentados? Dios permite que seamos tentados para probar nuestra fidelidad, para darnos ocasión de perfeccionar nuestras virtudes y para acrecentar nuestros merecimientos. ¿Qué hemos de hacer para evitar las tentaciones? Para evitar las tentaciones hemos de huir de las ocasiones peligrosas, tener a raya nuestros sentidos, recibir a menudo los santos sacramentos y valernos de la oración. Octavo de la séptima petición. ¿Qué pedimos en la séptima petición? Mas líbranos del mal. En la séptima petición, mas líbranos del mal, pedimos a Dios que nos libre de los males pasados, presentes y futuros, especialmente del sumo mal, que es el pecado, y de la pena de él, que es la condenación eterna. ¿Por qué decimos líbranos del mal y no de los males? Decimos, líbranos del mal y no de los males porque no hemos de desear estar exentos de todos los males de esta vida, sino solamente de los que no convienen a nuestra alma, y por esto pedimos nos libre Dios del mal en general, a saber, de todo lo que prevé que es mal para nosotros. ¿Es lícito pedir que nos libre Dios de algún mal particular, por ejemplo, de una enfermedad? Sí, Señor, es lícito pedir a Dios nos libre de algún mal particular, pero siempre remitiéndonos a su voluntad, ya que puede ordenar aquella misma tribulación para provecho de nuestra alma. ¿De qué sirven las tribulaciones que Dios nos envía? Las tribulaciones nos ayudan a hacer penitencia de nuestras culpas, a ejercitar las virtudes y, sobre todo, a imitar a Jesucristo, nuestra cabeza, a la cual es justo nos conformemos en los padecimientos si queremos tener parte en su gloria. ¿Qué quiere decir amén al final del Padre Nuestro? Amén quiere decir, así sea, así lo deseo, así lo pido al Señor y así lo espero. ¿Basta rezar de cualquier manera el Padre Nuestro para alcanzar las gracias que pedimos? Para alcanzar las gracias que pedimos en el Padre Nuestro hay que rezarlo sin atropellamiento, con atención y acompañarlo con el corazón. ¿Cuándo hemos de rezar el Padre Nuestro? Hemos de rezar el Padre Nuestro todos los días, pues todos los días tenemos necesidad del socorro de Dios. Capítulo 3, del Ave María. ¿Qué oración solemos rezar después del Padre Nuestro? Después del Padre Nuestro solemos rezar la salutación angélica o Ave María, por la cual recurrimos a la Santísima Virgen. ¿Por qué el Ave María se llama salutación angélica? El Ave María se llama salutación angélica porque comienza por las palabras con que el arcángel San Gabriel saludó a la Virgen María. ¿De quién son las palabras del Ave María? Las palabras del Ave María son, parte del arcángel San Gabriel, parte de Santa Isabel y parte de la Iglesia. ¿Cuáles son las palabras del arcángel San Gabriel? Las palabras del arcángel San Gabriel son, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Cuándo dijo el ángel estas palabras a María? El ángel dijo estas palabras a María cuando fue a anunciarle de parte de Dios el misterio de la encarnación que en ella había de obrarse. ¿Con qué intento saludamos nosotros a la Santísima Virgen con las palabras del arcángel? Saludamos a la Santísima Virgen con las palabras del arcángel para alegrarnos con ella de los singulares privilegios y dones que Dios le concedió con preferencia a todas las otras criaturas. ¿Cuáles son las palabras de Santa Isabel? Las palabras de Santa Isabel son, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cuándo dijo Santa Isabel estas palabras? Santa Isabel dijo estas palabras, inspirada por Dios, cuando, 3 meses antes de dar a luz a San Juan Bautista, fue visitada por la Santísima Virgen, que llevaba ya en su seno a su divino Hijo. ¿Qué hacemos nosotros al decir estas palabras? Al decir estas palabras de Santa Isabel nos alegramos con María Santísima de su excelsa dignidad de Madre de Dios, y bendecimos al Señor y le damos gracias por habernos dado a Jesucristo por medio de María. ¿De quién son las otras palabras del Ave María? Todas las otras palabras del Ave María han sido añadidas por la Iglesia. ¿Qué pedimos con las últimas palabras del Ave María? Con las últimas palabras del Ave María imploramos la protección de la Santísima Virgen en el transcurso de esta vida, y especialmente en la hora de nuestra muerte, en que será mayor nuestra necesidad. ¿Por qué después del Padre Nuestro decimos el Ave María con preferencia a otra oración? Porque la Virgen Santísima es la más poderosa abogada cerca de Jesucristo, y por esto, dicha la oración que Jesucristo nos enseñó, rogamos a la Santísima Virgen nos alcance las gracias que hemos pedido. ¿Por qué razón la Virgen Santísima es tan poderosa? La Virgen Santísima es tan poderosa porque es Madre de Dios, y es imposible no sea de él atendida. ¿Qué devoción a María recomienda la Iglesia de un modo especial?
La devoción a María Santísima que la Iglesia recomienda de un modo especial es el rezo del Santo Rosario. Capítulo 4, de la invocación a los santos. ¿Es bueno y provechoso recurrir a la intercesión de los santos? Es de grandísimo provecho rezar a los santos, y ha de hacerlo todo cristiano. De un modo particular hemos de rezar al ángel de nuestra guarda, a San José, patrón de la Iglesia, a los santos apóstoles, al santo de nuestro nombre y a los santos patronos de la diócesis y de la parroquia. ¿Qué diferencia hay entre la oración que hacemos a Dios y la que hacemos a los santos? Entre la oración que hacemos a Dios, y la que hacemos a los santos hay esta diferencia, que rogamos a Dios para que, como autor de la gracia nos otorgue los bienes y nos libre de los males, y rogamos a los santos para que, en calidad de abogados cerca de Dios, intercedan por nosotros. ¿Qué queremos significar cuando decimos que un santo nos ha concedido alguna gracia? Cuando decimos que un santo nos ha concedido alguna gracia queremos significar que aquel santo nos la ha alcanzado de Dios. Parte tercera, de los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. Capítulo 1, de los mandamientos de la ley de Dios en general. ¿De qué se trata en la tercera parte de la doctrina cristiana? En la tercera parte de la doctrina cristiana se trata de los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Yo soy el Señor Dios tuyo. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercer, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no hurtarás. El octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El décimo, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Por qué los mandamientos de la ley de Dios tienen este nombre? Los mandamientos de la ley de Dios tienen este nombre porque el mismo Dios los ha impreso en el alma de todo hombre, los promulgó en la antigua ley sobre el monte Sinaí, grabados en 2 tablas de piedra, y Jesucristo los ha confirmado en la ley nueva. ¿Cuáles son los mandamientos de la primera tabla? Los mandamientos de la primera tabla son los 3 primeros que miran derechamente a Dios, y a los deberes que con Él tenemos. ¿Cuáles son los mandamientos de la segunda tabla? Los mandamientos de la segunda tabla son los 7 últimos, que miran al prójimo y a los deberes que tenemos con él. ¿Estamos obligados a guardar los mandamientos? Sí, Señor, estamos obligados a guardar los mandamientos, porque todos hemos de vivir según la voluntad de Dios, que nos ha creado, y basta quebrantar gravemente uno solo para merecer el infierno. ¿Está en nuestro poder guardar estos mandamientos? Sí, Señor, está en nuestro poder guardar estos mandamientos con la gracia de Dios, quien siempre está pronto a darla a quien debidamente se la pide. ¿Qué se ha de considerar generalmente en cada mandamiento? En cada mandamiento ha de considerarse la parte positiva y la parte negativa, a saber, lo que nos manda y lo que prohíbe. Capítulo 2, de los mandamientos que miran a Dios. Del primer mandamiento. ¿Por qué se dice al principio, yo soy el Señor Dios tuyo? Al principio de los mandamientos se dice, yo soy el Señor Dios tuyo para que entendamos que Dios, por ser nuestro Creador y Señor, puede mandarnos lo que quiera, y nosotros, sus criaturas, estamos obligados a obedecerle. ¿Qué nos ordena Dios con las palabras del primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Con las palabras del primer mandamiento, Dios nos ordena que le reconozcamos, adoremos, amemos y sirvamos a Él solo, como a nuestro Supremo Señor. ¿Cómo se cumple el primer mandamiento? El primer mandamiento se cumple con el ejercicio del culto interno y externo. ¿Qué es culto interno? Culto interno es la honra que a Dios se da con las facultades del Espíritu únicamente, a saber, con el entendimiento y la voluntad. ¿Qué es el culto externo? Culto externo es el homenaje que se rinde a Dios por medio de actos exteriores y de objetos sensibles. ¿Basta adorar a Dios nada más que con el corazón interiormente? No, Señor, no basta adorar a Dios nada más que con el corazón interiormente, sino que es necesario adorarle también exteriormente, con el espíritu y con el cuerpo, porque es Creador y Señor absoluto del uno y del otro. ¿Puede subsistir el culto externo sin el interno? No, Señor, no puede en manera alguna subsistir el culto externo sin el interno, porque aquel, desacompañado de éste, queda privado de vida, de mérito y de eficacia, como cuerpo sin alma. ¿Qué nos prohíbe el primer mandamiento? El primer mandamiento nos prohíbe la idolatría, la superstición, el sacrilegio, la herejía y cualquier otro pecado contra la religión. ¿Qué es idolatría?
Llámase idolatría dar a una criatura cualquiera, por ejemplo a una estatua, a una imagen, a un hombre, el culto supremo de adoración debido solo a Dios. ¿Cómo se halla expresada esta prohibición en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura se halla expresada esta prohibición con las palabras: no harás para ti escultura ni figura alguna de los que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Y no adorarás tales cosas ni les darás culto. ¿Prohíben estas palabras toda suerte de imágenes? No, por cierto, sino solo las imágenes de las falsas divinidades hechas con fin de ser adoradas, como hacían los idólatras. Es esto tanta verdad, que el mismo Dios mandó a Moisés que hiciera algunas, como las 2 estatuas de querubines sobre el arca, y la serpiente de metal en el desierto. ¿Qué es superstición? Se llama superstición cualquiera devoción contraria a la doctrina y uso de la Iglesia, como también atribuir a alguna acción u objeto cualquiera una virtud sobrenatural que no tiene. ¿Qué es sacrilegio? Sacrilegio es la profanación de un lugar, de una persona o de una cosa consagrada a Dios y destinada a su culto. ¿Qué es herejía? Herejía es un error culpable del entendimiento por el que se niega con pertinacia alguna verdad de fe. ¿Qué otras cosas prohíben el primer mandamiento? El primer mandamiento prohíbe, además, todo linaje de comercio con el demonio y el asociarse a las sectas anticristianas. ¿Cometería pecado grave quien recurriese al demonio o lo invocase? Quien recurriese al demonio o lo invocase cometería un pecado enorme, pues el demonio es el más perverso enemigo de Dios y de los hombres. Es lícito interrogar las mesas que se dicen parlantes o escribientes, o consultar de cualquier modo que sea las almas de los finados mediante el espiritismo. Todas las prácticas del espiritismo son ilícitas, porque son supersticiosas, y a menudo no inmunes de intervención diabólica, por lo cual han sido justamente prohibidas por la Iglesia. ¿Prohíbe el primer mandamiento que honremos e invoquemos a los ángeles y santos? No, Señor, no está prohibido honrar e invocar a los ángeles y santos, antes hemos de hacerlo, por ser cosa muy buena, provechosa y altamente recomendada por la Iglesia, ya que ellos son amigos de Dios y nuestros intercesores para con Él. Siendo Jesucristo nuestro único medianero para con Dios, ¿a qué recurrir también a la mediación de María Santísima y de los santos? Jesucristo es nuestro medianero para con Dios, en cuanto por ser verdadero Dios y verdadero hombre, Él solo, en virtud de sus propios merecimientos, nos ha reconciliado con Dios y nos alcanza todas las gracias. La Virgen, empero, y los santos, en virtud de los merecimientos de Jesucristo, y por la caridad que los junta con Dios y con nosotros, nos ayudan con su intercesión a obtener las gracias que pedimos. Y este es uno de los grandes bienes de la comunión de los santos. ¿Podemos honrar también las imágenes de Jesucristo y de los santos? Sí, Señor, porque la honra que se hace a las sagradas imágenes de Jesucristo y de los santos se refiere a sus mismas personas. ¿Y podemos venerar las reliquias de los santos? Sí, Señor, también las reliquias de los santos deben ser veneradas, porque sus cuerpos fueron miembros vivos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo, y han de resucitar gloriosos a la vida eterna. ¿Qué diferencia hay entre el culto que damos a Dios y el que damos a los santos? Entre el culto que damos a Dios y el que damos a los santos hay esta diferencia, que a Dios le adoramos por su excelencia infinita, mientras a los santos no los adoramos, sino que los honramos y veneramos como amigos de Dios e intercesores nuestros para con Él. ¿Cómo se llama el culto que se tributa a Dios, y el que se tributa a los santos? El culto que se tributa a Dios se llama latría, esto es, de adoración, y el culto que se tributa a los santos se llama dulía, o de veneración a los siervos de Dios, y el culto particular que damos a María Santísima se llama hiperdulía, que quiere decir especialísima veneración, como a Madre de Dios. Segundo del segundo mandamiento. ¿Qué nos prohíbe el segundo mandamiento? ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, nos prohíbe, primero, pronunciar el nombre de Dios sin respeto, segundo, blasfemar contra Dios, contra la Santísima Virgen y contra los santos, tercer, hacer juramentos falsos o no necesarios o de algún modo ilícitos. ¿Qué quiere decir pronunciar el nombre de Dios sin respeto? Pronunciar el nombre de Dios sin respeto quiere decir pronunciar este santo nombre, y todo lo que se refiere de un modo especial al mismo Dios, como en nombre de Jesús, de María y de los santos, con algún enojo, por burla o de otra manera poco reverente. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es un pecado horrendo, que consiste en palabras o acciones de menosprecio o maldición contra Dios, la Virgen, los santos o contra las cosas santas.
¿Hay diferencia entre la blasfemia y la imprecación? Hay diferencia, porque con la blasfemia se maldice o desea el mal a Dios, a la Virgen, a los santos, mientras con la imprecación se maldice o se desea el mal a sí mismo o al prójimo. ¿Qué es juramento? Juramento es traer a Dios por testigo de la verdad que se dice o de la que se promete. ¿Está siempre prohibido el jurar? No siempre está prohibido el jurar, antes es lícito y aún de honra de Dios, cuando hay en ello necesidad y el juramento se hace con verdad, con juicio y con justicia. ¿Cuándo no se jura con verdad? Cuando se afirma con juramento lo que se sabe o cree que es falso, o cuando con juramento se promete hacer lo que no se tiene intención de cumplir. Cuando se jura sin juicio. Cuando se jura sin prudencia y sin madura consideración o por cosas de poca importancia. Cuando se jura sin justicia. Cuando se jura hacer algo que no es justo o lícito, como vengarse, robar o cosas semejantes. ¿Estamos obligados a mantener el juramento de hacer cosas injustas o ilícitas? No solo no estamos obligados, antes pecamos haciéndolas, como cosas prohibidas por la ley de Dios o de la Iglesia. ¿Qué pecado comete el que jura en falso? Quien jura en falso comete pecado mortal, porque deshonra gravemente a Dios, verdad infinita, trayéndole por testigo de los falsos. ¿Qué nos ordena el segundo mandamiento? El segundo mandamiento nos ordena honrar el santo nombre de Dios y cumplir los votos, además de los juramentos. ¿Qué es voto? El voto es una promesa que se hace a Dios de una cosa buena, y a nosotros posible y mejor que su contraria, a la cual nos obligamos como si nos fuese mandada. ¿Qué se hará si el cumplimiento del voto se hiciere en todo o en parte difícil? Se puede pedir la conmutación o la dispensa de él al propio obispo o al romano pontífice, según la calidad del voto. ¿Es pecado infringir los votos? Infringir los votos es pecado, y por esto no hemos de hacerlo sin madura reflexión y, ordinariamente, sin consejo del confesor o de otra persona prudente, por no exponernos a peligro de pecar. ¿Se pueden hacer votos a la Virgen y a los santos? Los votos se hacen solo a Dios, pero se puede prometer a Dios hacer alguna cosa en honra de la Virgen o de los santos.